Ok. El tema de hoy entonces se basa en áreas netas, pero hay una condición especial, y es cuando esa unión entre dos miembros de acero se da, pero no se da en el total de la sección transversal, ¿sí? ¿A qué me refiero? Bueno, como habíamos visto en la clase anterior, yo coloco tornillos. Vamos a ver este ejemplo así al azar. Yo conecto este channel, esta sección transversal de channel, con otros miembros, y el channel está conectado, si ven, en las alas y en el alma. O sea, sus conexiones están a lo largo de toda la estructura. Por ende, él puede transmitir sus esfuerzos de tensión tanto del alma como del ala. Vamos a ver otro ejemplo. Si vemos aquí, la unión se está en todo el alma, no tiene conexiones en las alas, y se intenta transmitir toda la fuerza en ese sentido. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos condiciones como estas? Yo tengo una placa, y a esa placa la conecto con un ángulo y coloco un tornillo en este punto. Obviamente la placa está 100% conectada, ¿verdad? Porque ya solamente tiene este sentido, pero el perfil que le estoy uniendo solamente lo estoy uniendo por una de sus partes. La otra parte no está conectada. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo aplico la tensión aquí, entre la lámina y el ángulo, ¿verdad? El ángulo, su sección total, recordemos que el área gruesa del ángulo es todo esto, ¿verdad? Entonces, ya su área gruesa total no está recibiendo todos los esfuerzos, todo el área gruesa, sino solamente esta. Entonces, cuando tenemos condiciones como esa, ¿verdad? Se produce una redistribución de esfuerzos distinta. Entonces, allí nace lo que es el concepto de área neta efectiva. ¿Por qué efectiva? Porque a pesar de que yo resto en el área neta, porque recuerden que son tres conceptos distintos. Área gruesa es toda la sección sin agujeros. Área neta es el área gruesa menos los tornillos o los huecos. Y viene el área neta, pero efectiva. Porque quiere decir que aun cuando le resto los tornillos, ¿verdad? Hay una condición de que no toda el área gruesa está conectada y por tanto no aporta. Entonces solamente debo hacer una disminución porque no toda el área está conectada. Entonces, a esa condición especial, cuando no está toda conectada, se le va a llamar área neta efectiva. Y eso es lo que vamos a ver la teoría de que corresponde. Entonces, si un miembro que no sea una barra o una placa plana, y por eso se hace mención a que específicamente esos dos tipos de perfiles son los más comunes en las cuales tú puedes conectar prácticamente toda la sección, ¿verdad? Una barra o una placa plana. Se somete a tensión axial hasta que ocurre la falla en su sección neta. El esfuerzo real de falla a tensión probablemente será menor que el obtenido en una probeta. O sea, probeta para ellos es un ensayo en un laboratorio. O sea, tomas una barra o tomas una placa plana y comienzas a estirarla en ambos sentidos, ¿verdad? En tensión hasta que falle. Entonces, era lo que hablábamos de como si tomáramos una goma, un chicle, está grueso, comenzamos a hacerle tensión en ambos puntos y el chicle se va adelgazando y adelgazando hasta que llegue a un punto que se rompa. Lo mismo pasa entonces con una barra de acero, o lo mismo pasa con una placa plana de acero, pero obviamente con unas tensiones mucho mayores. Entonces dice, a menos que las diversas partes que conforman la sección estén conectadas, de manera que el esfuerzo se transmita uniformemente a través de la sección. ¿Qué quiere decir eso? Que era lo que les mencionaba ahorita.
si toda la sección está conectada de manera tal que los esfuerzos de fluencia se transmitan en su totalidad, él va a tener ese tipo de falla de fluencia de la sección completa. Si las fuerzas no son transferidas uniformemente a través de la sección transversal de un miembro, lo que les menciono, si está conectado nada más un lado de la sección gruesa, entonces habrá una región de transición de esfuerzo no uniforme, que irá de la conexión al miembro a lo largo de cierta distancia. Quiere decir que entonces es como si dijéramos que ya la fuerza aplicada no está en el centroide de esa área gruesa, sino que está desplazado, por decirlo de alguna manera. Entonces, como está, o sea, la aplicación de la fuerza no está en el centro de gravedad, porque recuerden que si yo tomo una sección transversal cualquiera y yo comienzo a aplicarle fuerza en ambos sentidos, ¿verdad? La fuerza, aunque yo esté agarrando todo el elemento, la fuerza, el vector, se va a concentrar en el centro de gravedad o en el centro geométrico de la estructura para comenzar a que todas las fibras se tensen de manera uniforme. Pero en este caso, si está conectado por un ala, nada más un ángulo, y yo pongo el ejemplo del ángulo, yo comienzo a hacer, a alar, a tensionar en ambas partes, y lo que ocasiona entonces es que solamente el ala que está conectado al tornillo es la que está sufriendo la tensión. La otra ala que no está conectada, pues ella está en reposo. Entonces comienza a darse una distribución que no es uniforme y puede hacer que la estructura falle de otra forma. Entonces esa es la forma que vamos a ver. Esta es la situación mostrada en la figura, bueno, en la figura 3.9, que es la que está abajo, donde un miembro a tensión de un solo ángulo es conectado únicamente por un ala. En la conexión, la mayor parte de la carga es aportada por el ala conectada, es lo que les estoy mencionando, como esa es la zona de contacto, ¿verdad?, con el tornillo y la otra pieza, esa es la que va a tener la mayor parte de la carga, y se requiere la distancia de transición mostrada en la parte B de la figura para que el esfuerzo se reparta uniformemente a través de todo el agua. Vamos a ver qué es lo que se menciona como la distancia de transición. Quiere decir que en esta región, con una distancia considerable y una distancia desconocida, desde el punto donde están conectadas hasta esa distancia que no conocemos, los esfuerzos se van a redistribuir, ¿verdad? Y quizás hasta este punto es donde la sección completa del ángulo comienza a tener una deformación uniforme. En todo este lapso, en toda esta distancia, desde este punto hasta aquí, los esfuerzos son no uniformes, entonces las deformaciones van a ser distintas, ¿sí? Porque los esfuerzos no están siendo tensionados de la misma manera. Entonces, bajo esa premisa, vamos a seguir viendo entonces qué efecto o cómo se llama el efecto en el cual esa distancia se puede minimizar para que en vez de tener un esfuerzo de fluencia o una distribución de esfuerzo tan lejano a la zona de contacto, nosotros podemos acercar esto utilizando pues algunas estrategias o acomodos, ¿verdad? Para poder que el miembro se comporte de una manera más uniforme. Entonces, para ello, dice, en la región de transición, que es esta zona, la transición, ya les digo, se da entre las zonas de contacto de los dos perfiles que estoy intentando conectar con aquella zona donde todo el elemento comienza a fluir. Dicho esto, entonces, en la región de transición, el esfuerzo en la parte conectada del miembro puede fácilmente exceder FY, pues claro, ¿sí? En la parte conectada, los esfuerzos pueden llegar hasta el esfuerzo plástico, pero en esta zona de acá todavía no ha llegado a fluencia porque los esfuerzos, aun cuando son mayores en este punto, por la forma en que cómo se distribuyen, aún aquí no han llegado a fluencia, ¿sí? Y entrar al rango de endurecimiento o deformación, claro, en este punto, es lo que les mencionaba. A menos que la carga sea reducida, el miembro podrá fracturarse prematuramente. Eso es lo que no queremos. No queremos
que si esto se sigue tensionando y se sigue tensionando, la curva o la gráfica del acero que hemos visto, él sigue aumentando desde el esfuerzo de fluencia, pasa por el esfuerzo plástico, y cuando esto acá atrás está llegando apenas al esfuerzo de fluencia, esto ya aquí está en esfuerzo último y se fractura. Entonces, cuando se fractura repentinamente la conexión donde está conectado, muchas veces no aparecen esas pequeñas condiciones de servicio que te podían indicar que la estructura estaba cediendo. Si recuerdan, en la primera clase les mencionaba que mantener un diseño en el rango de fluencia te permite observar algunos comportamientos de deformación, como pequeñas deformaciones en una losa, por decirlo así, en el cual observamos que las baldosas se quiebran por una deformación excedente. Entonces, cuando nosotros logramos captar eso, pues sabemos que tenemos un problema estructural. Pero, aun cuando el acero aquí no ha llegado a fluencia, no nos estamos dando cuenta de que hay una deformación en las baldosas o como sea que lo tengamos para medir, pero esta zona de la conexión está tan sometida a fuerza por un solo lado que ocasionamos que esto se fracture, se cae la losa y no sabemos por qué. Pero es porque la conexión estaba muy débil, o sea, la transmisión de esfuerzos no era la correcta, ¿sí? Porque solamente estaba conectada por un lado. Entonces, en esos puntos es lo que debemos tener cuidado, ¿sí? De nuestros análisis o nuestros diseños. Entonces dice, a menos que la carga sea reducida, el miembro podrá fracturarse prematuramente. Entre más nos alejamos de la conexión, más uniforme se vuelve el esfuerzo, es lo que les estoy mencionando. ¿Por qué? Porque la poca fuerza que llega o que se distribuye en el ala no conectada hace que entre más lejano todo esto fluya de manera uniforme. En la región de transición, el esfuerzo cortante se ha retrasado y el fenómeno se conoce como retraso del cortante. Esto de aquí se forma un efecto que se llama retraso del cortante y que nosotros debemos atender de alguna manera. Entonces, ¿cómo se atiende eso? Dice, en una situación así, el flujo del esfuerzo de tensión entre la sección transversal del miembro principal y la del miembro más pequeño conectado a él no es 100% efectivo. Se menciono. En esta condición no es 100% efectivo en la transmisión de esfuerzo. Consecuentemente, las especificaciones estipulan que el área neta efectiva, AE, ya ven que no es A sub M, sino AE, ¿sí? Es más crítica todavía. De dichos miembros se determina multiplicando su área neta, que es lo que ya sabemos calcular cómo se calcula un área neta, si está atornillado o remachado, o su área total si está soldado. ¿Sí? Aquí es algo importante, todavía no hemos entrado a observar lo que es la parte de áreas netas cuando existe soldadura, ¿sí? Pero puedo adelantarles que cuando nosotros tenemos área soldada, no restamos agujeros, pues obviamente no existen agujeros. Entonces se trabaja como que el área neta es igual al área total porque está soldado, no tenemos orificio. Pero si se le coloca luego, vamos a verlo, si le coloca un coeficiente de reducción, pues por el tema de la conexión misma de la soldadura. O su área total si está soldado por un factor de reducción U. Este es el factor de reducción que vamos a aprender más adelante a calcular. Este factor toma en cuenta de manera sencilla la distribución no uniforme del esfuerzo. A continuación se explica cómo determinar esos factores U. Entonces sabemos ahora que el área efectiva es igual al área multiplicado por un factor U. El ángulo mostrado en la figura 310 está conectado en sus extremos solo en uno de sus lados. Se puede ver que el área efectiva para resistir tensión puede incrementarse considerablemente, reduciendo el ancho del lado no conectado y aumentando todo la del lado conectado, como se muestra en la figura 310. Eso es lógica, ¿no? Si yo tengo un ángulo con lados distintos, lados desiguales, como el del ejemplo de hace poco, que un lado era 7 y el otro lado era 4 pulgadas, si yo tengo esa condición, pues yo no voy a conectar, si tengo que conectar una placa, no lo voy a conectar por el lado
más corto, porque precisamente el área de contacto entre las dos piezas es más pequeño. Entonces yo lo que hago es que coloco mi ángulo, si ese es el caso que necesito esa pieza con esas dimensiones de ángulos desiguales, la coloco pues en el lado donde tenga mayor contacto y de esa forma disminuyo el efecto del retraso del cortante, ¿sí? Está conectado en sus extremos solo en uno de sus lados. Se puede ver que su área efectiva para resistir tensión puede incrementarse considerablemente reduciendo el ancho del ángulo del lado no conectado y aumentando la del lado conectado. Algunos investigadores han encontrado que una medida de la efectividad de un miembro, como un ángulo conectado por solo uno de sus lados, es la distancia X barra entre el plano de la conexión y el centroide del área de la sección total. Ese es un concepto muy importante. Dice que esa distancia X va del plano de la conexión y el centroide del área de la sección total. Ahorita lo vamos a observar. Entre menor sea el valor de X barra, entre menor sea ese gap o esa distancia del X barra, mayor será el área efectiva del miembro. ¿Qué es lo que se quiere? Siempre se quiere aprovechar la mayor capacidad del miembro. La especificación de hecho reduce la longitud L de una conexión con retraso del cortante a una longitud efectiva más corta L'. El valor de U es entonces igual a L' entre L o 1 menos X barra entre la longitud. En la figura 3.11 se muestran varios valores de X barra. El resto de esta sección se dedica a la determinación de las áreas efectivas de diversos miembros en tensión, atornillados y soldados. Entonces vamos a ver a qué corresponden estos valores o qué significan estas variables L y X barra. Entonces vamos a considerar que ese mismo ángulo que está conectado por uno de sus lados está conectado mediante un tornillo. Pues recuerden que podemos conectarlo por un lado con soldadura o podemos conectarlo por tornillo. Entonces, ambos casos hay que verlo. Dice, miembros atornillados. Si una carga de tensión debe transmitirse por medio de tornillos, el área es igual al área neta, ya lo conocemos, a cómo se calcula el área neta del miembro, y U se calcula como si. U va a ser igual a 1 menos X barra entre L. Y ese valor que nos arroja aquí siempre debe ser menor o igual que 0.9. Si esta relación nos da mayor, utilizamos entonces 0.9. La longitud L, ¿verdad?, que aparece en esta ecuación, usada en esta expresión, es igual a la distancia entre el primero, muy importante leer, entre el primero y el último tornillo en esa línea. Cuando hay dos o más líneas de pernos o tornillos, es la longitud de la línea con el número máximo de tornillos. ¿Estamos claros? Esa L de la ecuación 1 menos X barra entre L, esa L es la distancia entre el primero y último tornillo de una línea. Si hay líneas con más tornillos, diferentes tornillos, entonces buscamos la que tenga la mayor cantidad de tornillos. Dicho de otra manera, si yo tengo aquí conectado un perfil WT, este es un perfil WT, si lo veo de lado, que es esta sección que está aquí, yo puedo observar, esta es la vista lateral de esto que está aquí. En la vista lateral, yo veo que aquí está conectado 4 tornillos. Entonces, esos 4 tornillos, la longitud entre el primero y el último, eso es L para la ecuación. Pero debemos estar claros que esa variable es la distancia entre el primero y el último tornillo de una misma línea. De una misma línea. No estoy diciendo que es la distancia si están a 3 bolillos. Bueno, 3 bolillos es una expresión para cuando tenemos los tornillos en zigzag. ¿Sí? Tenemos un tornillo aquí, en planta tenemos un tornillo aquí, otro acá, como los que vimos ahorita. No es la distancia, por ejemplo, si tengo uno aquí, otro acá y otro acá, y tomo la distancia desde aquí hasta acá. No, tienen que ser en la misma línea, la distancia máxima. Entonces, esa distancia es L. Solamente nos falta ahora
registrar que es X barra. Entonces, X barra, ¿verdad?, va a ser la distancia, ¿verdad?, una distancia que va desde la conexión de ambos materiales o de ambos perfiles. En este caso, aquí existe una placa, aquí está el valor de el borde de la WT que estoy conectando, y dice que es una distancia al centroide de esa figura. Entonces, esos valores los vamos a encontrar dentro de el manual, ¿sí? Entonces les voy a dar ahorita dónde se consiguen esos valores. Por ejemplo, cuando tenemos perfiles W, muchas veces si no encontramos este valor YP o Y en las tablas de las tres, de las tablas de las T estructurales, no se encuentran para estas W. Entonces, como no se encuentran para una W, ese valor de X barra lo buscamos en una WT, el valor de YP o Y, es lo que se menciona. Entonces, vamos a buscar, vamos a familiarizarnos, esta página, en la página 94, vamos a buscar en el manual esos valores. Abrir el manual. Ok. Recordamos entonces que el primer capítulo del manual estaba dedicado a todas las a todos los perfiles, ¿sí? Entonces habíamos dicho que teníamos diferentes parámetros. En la segunda hoja de cada miembro estaban parámetros geométricos, y en la primera hoja teníamos algunos parámetros de dimensión. Entonces, si vemos aquí en las W, no existe ese valor X barra en estas variables, ni tampoco existe el valor YP que mencionan allí. Entonces, de repente nos quedamos, bueno, ¿y de dónde saco el valor? Ok. Por eso te dicen que las W, si no lo encuentras allí, recuerden que las WT es la mitad de una W. Por ejemplo, habíamos visto en la primera clase que si yo quiero saber de una W 16 por 100 es lo mismo que una W 8 por 50, porque es la mitad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero conocer de la W 16 por 100 cuánto es su valor YP o X barra, que es lo que necesito allá si está conectado, entonces yo busco de la W 16 por 100 una WT 8 por 50. Entonces nos vamos y buscamos WT para relacionarlo con eso. WT, y buscamos una WT 8 por 50 para hacer el ejemplo completo. Ok, aquí ya tenemos una WT 8 por 50. Sabemos que esa es la nomenclatura de la mitad de una W. Entonces vemos que aquí, en estas WT, sí aparece el valor Y o YP, que es la traducción del X barra para los perfiles W. ¿Sí? Eso está en la teoría que acabamos de ver en el libro. Entonces quiere decir que si yo voy a calcular U, va a ser igual a 1 menos X barra entre L, el X barra para una W, hay que buscarlo en la WT, en los valores de YYP. Entonces buscamos aquí no está YYP, WT 8 por 50, buscamos en su segunda hoja de propiedades, aquí está WT por 50, y buscamos aquí está YP. Entonces quiere decir que YP o X barra para una W es de 0.76. Eso es para las W. Las otras no tenemos problema, porque si yo busco otro tipo de sección, por ejemplo, vamos a buscar un channel. Si yo quiero buscar el X barra de un channel, o de un ángulo, vamos a verlo así.
aquí automáticamente, aquí tenemos esto. Okay. Aquí tenemos el YP para el ángulo en este sentido, ¿sí? Y tenemos la X en este otro sentido, porque recuerden que cuando los ángulos son desiguales, en este caso, tenemos en una dirección el X barra, si está conectado así, o en la otra dirección si está conectado con este lado, entonces necesitamos tener los dos. Entonces en este sentido sería la X y en este sentido sería el YP, ¿sí? Eso para un ángulo. Si buscamos ahora un channel, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí están los channels. Si vemos un channel, automáticamente el sí nos dice que es X barra. Aquí, ¿ven? X barra. Entonces buscamos en la segunda hoja, para ese channel, tenemos el valor de X barra, ¿sí? Esto sería para utilizarlo, sí, en caso tal tenemos que, lo que estamos uniendo son channels. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. ¿Dónde se buscan los valores para distintos perfiles? Continuamos con la explicación. Página 94, si quieres. Okay. Okay. Entonces, ya conociendo de dónde van a salir estos valores de X barra para nuestra ecuación, ¿verdad? Cuando son atornillados, ¿verdad? Y L, que va a ser pues, la distancia de los pernos. Ahora, si los pernos están a 3 bolillos, aquí está el término que les hablaba hace poco. El término 3 bolillos, pues simplemente es el zigzag, ¿ya? Eso le llaman en otros países así, 3 bolillos. A ver si tengo algún ejemplo aquí, para que se vea mejor la idea. Ok, esto sería el efecto de 3 bolillos, ¿sí? 3 bolillos porque tenemos en forma de zigzag los tornillos. Entonces quiere decir que si yo necesito calcular la L, que sabemos que es la distancia máxima entre tornillos de una línea, entonces aquí tenemos 2 tornillos, aquí tenemos 3 tornillos. Entonces la distancia entre uno y el otro, la máxima, sería esta. Entonces yo tomo esta línea y mido mi longitud. ¿Okay? ¿Estamos claros de entonces cómo es la L cuando son 3 bolillos? Que eso es lo que básicamente pues, se va a aplicar en la parte teórica. Si los pernos están a 3 bolillos, es la dimensión fuera-fuera entre los tornillos extremos, lo que les acabo de decir. Notarán que entre más larga se vuelve la conexión L, más grande resultará U. Pues claro, entre más cantidad de tornillos, la L aumenta. Y como nuestra matemática aquí es 1 menos X barra entre L,
si yo tengo una cantidad grande o enorme de tornillos, que ocasiona que la L sea mayor, entre mayor denominador tengo aquí, pues este número será más pequeño, y al ser esto un número más pequeño, cuando se lo resto a 1, al valor 1, la U aumenta. ¿Sí? Es simplemente cuestión de matemática. Entonces, por eso mencionan aquí. Entre más larga se vuelva la conexión L, más grande resultará el valor U, así como el área efectiva neta, porque son directamente proporcionales. Por otra parte, veremos en otro capítulo que las sobreconexiones de este texto, que la efectividad de los conectores se reduce en alguna medida si se usan conexiones demasiado largas. O sea, tampoco pueden ser eternas la longitud de tornillos que vamos a estar colocando. Entonces dice, no hay datos suficientes para el caso en el que solo se usa un tornillo en cada línea. Cuando solamente la conexión tiene un tornillo, pues L es 0. Por ende, U es 1. ¿Sí? Se considera con un enfoque conservador para este caso es suponer que el área efectiva es igual a la área neta. Pues claro, va a ser igual porque U es igual a 1. Si L es igual a 0, eso va a ser 1. Para calcular U, para una sección W conectada solo por sus patines para una sección W son las alas. Si solamente la W está conectada por los patines, o sea, por las alas, supondremos que la sección está dividida en dos T estructurales, es lo que les acabo de mencionar. ¿Sí? Se busca la X barra de la T. El valor de X barra usado será entonces la distancia desde el borde exterior del patín al centro de gravedad de la T estructural para una W. ¿Cómo se muestra en la figura? Eso fue lo que ya vimos. Las especificaciones del RFD permiten usar valores mayores de U que los que se obtienen de la ecuación si tales valores pueden justificarse por pruebas o otros criterios. Eso ya es hacerlo de manera científica. La sección B3 de los comentarios del RFD proporciona valores X barra sugeridos para usarse en la ecuación. Para U, para varias situaciones no consideran las especificaciones. Se incluyen valores para secciones W y C atornilladas. Esto hay algunos valores ya tipificados dentro del manual. Si lo revisan, pues van a encontrar algunos casos. Este es el caso de cuando es un channel, lo que les mencionaba. Cuando es un channel tenemos en las dos direcciones, X barra en este sentido, si está conectado, X barra en este otro sentido. Entonces se usa la mínima. ¿Sí? Dice, cálculo de X barra para un canal atornillado a través de su alma. Esto es cuando los tornillos están solamente aquí. Cuando solamente están aquí, debemos determinar cuál de estas dos X barras es la que vamos a utilizar. No estoy hablando de si está conectado en el alma. O sea, ojo con esto que dice aquí la literatura. El canal de esta figura está conectado con dos líneas de tornillo a través de su alma. Aquí no dice que tenemos tornillos en este sentido. Entonces dice, la parte ángulo de este canal arriba, este pedazo que está aquí, que obviamente se ve como un ángulo, esta parte del canal no está conectado, y es verdad, solamente está conectado el alma. Para fines del retraso de cortante podemos calcular la distancia vertical del centro del tornillo superior al centroide del ángulo superior y la distancia horizontal de la cara exterior al del alma al centroide del ángulo. O sea, son estas dos X que acabamos de ver. El valor mayor representa la peor situación y será la X barra usada en la ecuación. Con esta idea en mente, el lector podrá entender los valores mostrados en los comentarios para otra sección. Entonces aquí tenemos un ejemplo matemático para que se vea la idea de cómo vamos a calcular esa U para determinar nuestras áreas efectivas. ¿Sí? Vamos a ver un breve ejemplo. Ese breve ejemplo, entonces tenemos determinar la resistencia de diseño. Si ven ahora no vamos a calcular directamente áreas netas, vamos a calcular cuánto es la resistencia de diseño en una parte y en la otra vamos a calcular las áreas. Dice determinar la resistencia de diseño de tensión de una W10x45 con dos líneas de tornillos de 3/4 de pulgada de diámetro en cada patín usando un acero A572 de grado 50. Sabemos que este tipo de acero, según la tabla, es de 50 KSI FY y FU es igual a 65 KSI. Eso ya lo sabemos buscar en nuestro manual. Suponga que hay por lo menos 3 tornillos en cada línea y están separados a 4 pulgadas entre centros y que los tornillos no están a 3 bolillos, o sea, no están en zigzag. Entonces, si esas son las condiciones, para encontrar cuánto es la resistencia máxima por tensión, hay que revisarlo con lo que hemos aprendido.
La primera falla va a ser considerar que falla por tensión. Entonces, por tensión sabemos que PU es igual a el coeficiente de tensión por el esfuerzo de fluencia por área gruesa. El esfuerzo de fluencia lo conocemos del tipo de acero. El área gruesa, pues simplemente buscamos en nuestro manual W10 por 45. Tiene un área gruesa de 13.3. Y el phi, o el ángulo, o el factor para tensión es 0.9. Multiplicamos esto y dice que si falla por fluencia, la capacidad sería de 598.5. La siguiente forma de falla sería fractura. Entonces, pero para la fractura sabemos que debemos tener el área neta o el área neta efectiva. Entonces, en el área neta, si falla solamente por los tornillos, ¿verdad? Falla neta por tornillo, entonces tenemos área gruesa, que eso es lo que ya sabemos cómo calcular, área neta menos 4 tornillos. ¿Por qué 4 tornillos? Porque dicen que existen 2 líneas de tornillos de 3/4 de pulgada en cada patín. Una sección W tiene 2 patines, o sea, 2 alas. Se dice que en cada patín hay 2 filas de tornillos. Entonces tenemos 1 y 2 arriba, 3 y 4 abajo. Entonces son 4 tornillos cuando hago el corte, multiplicado por el diámetro del tornillo. El diámetro del tornillo es 3/4 más 1/8, es 7/8. Y el espesor, que voy a multiplicar esos tornillos, va a ser donde están instalados. Me están diciendo que están instalados en las alas o en los patines. Entonces yo lo que debo buscar en mi manual, ¿cuál sería? ¿TW o TF? TW recuerden que es el alma y TF es el alma. Digo, el ala. Entonces quiere decir que yo voy a multiplicar por las propiedades de TF. Por eso aquí tenemos TF.62 y encontramos cuánto es el área neta, 11.3. Pero no es suficiente, porque ya nos están diciendo que él está conectado solamente por los patines, no está conectado por el alma. Entonces, como no está conectado por el alma, no hay una transferencia de esfuerzos uniformes y por tanto el área neta yo no lo puedo utilizar para multiplicarlo por FU por el punto 75 de fractura, porque esa área neta se reduce aún más porque no está conectado en los dos, tanto en el alma como en el ala. Entonces, cuando tenemos esa condición, no basta solamente el área neta, hay que irse al área efectiva. El área efectiva, ya sabemos que es simplemente este valor de área neta multiplicado por U. ¿U a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 menos X barra entre L. Entonces, ¿cuánto es ese X barra? Como estamos hablando de una W, 10 por 45, recuerden que el X barra de una W se busca en una WT que sea la mitad. Entonces, una WT 5 por 22.5. Entonces, busquen en su manual para una WT 5 por 22.5 cuánto es el X barra. Recuerden que si no está X barra, se lee como YP, que fue lo que vimos ahorita hace un par de minutos. Entonces busquen en su manual que en verdad esto sea .97, o sea, cerciórense ustedes mismos, no porque se los esté diciendo yo o porque se los esté mostrando aquí el problema. Búsquenlo y analicen, ¿sí? Que el Y sub P para una WT 5 por 22.5 es en realidad ese valor. ¿Sí? Entonces, una vez nosotros hemos comprobado que este valor en realidad es el de X barra, yo simplemente entonces utilizo mi ecuación. 1 para encontrar U. 1 menos X barra entre L, X barra es el valor de 0.97 que encontré como Y sub P en la WT5 por 22.5, partido por L. Entonces, ¿cuánto es L? Pues nuevamente leo mi enunciado. El enunciado dice, suponga que hay por lo menos 3 tornillos en cada línea a 4 pulgadas entre centros. Entonces quiere decir que si yo tengo 3 tornillos, ¿verdad? Si tengo 3 tornillos, hay 2 espacios entre ellos. Si cada uno mide 4 pulgadas, entonces tengo desde un tornillo hasta el último 8 pulgadas. Por eso divido entre 8. L va a ser igual a 8. Cuando hago mi relación es 0.89 y recuerden que para tensión la U nunca puede ser mayor o igual que 0.9. Entonces trabajamos con 0.89. Ahora sí, con el valor de U,
y el valor del área neta afecto al área neta por 0.89 y eso me da un área efectiva de 9.91. Y entonces ahora sí puedo utilizar la ecuación que vimos en la primera clase de la resistencia de fractura. Para la fractura, la reducción es 0.75. FU ya no se utiliza FY sino FU porque es el de fractura, que sería 65 de ese tipo de acero, y el área efectiva es el que acabo de encontrar de 9.91. Entonces, cuando calculo todo esto, me da un valor de 483.1, que obviamente cuando lo comparo con la carga última de 598, que es producto de la afluencia, observo que esta es menor. Entonces quiere decir que esto, como es la menor, es mi resistencia de diseño. ¿Sí? Esa es mi resistencia de diseño. ¿Hasta allí alguien tiene alguna otra consulta? Sí, profe. Lo del 8. Lo del 8. Ajá. Ok, es que no puedo dibujar aquí. Okay. Aquí lo que mencionan es que dice que hay, en cada línea, hay por lo menos 3 tornillos y que cada tornillo está a 4 pulgadas entre ellos. Entonces, déjenme ver si podemos hacer esto. Aquí no deja dibujar. Déjenme ver si ya abrimos rapidito. Simplemente para hacer el dibujo. Que lo que me está diciendo simplemente es que yo tengo 3 tornillos, dice que como mínimo son 3 tornillos en una línea y que ellos están separados 4 pulgadas de centro a centro, 4 pulgadas y aquí son 4 pulgadas. Entonces, recuerden que L es la separación máxima entre el primero y el último tornillo, entonces cuando yo mido todo es 8. ¿Sí? Eso lo saco del enunciado. ¿Estamos claros? Ok, profe. Y lo otro que ¿por qué es que hay que multiplicar A en este caso? ¿Por qué hay que multiplicar qué? A por U. Sí. Repito, entonces. Vamos a ver si aquí mismo lo podemos rayar. Y recuerden que vamos a ver un poquito de teoría. Teoría es, si yo tengo, vamos a ponerlo como un ejemplo sencillo, si yo tengo esta sección y yo conecto aquí, pero también tengo la misma sección y otro diseñador le pone un perno aquí, le pone un perno aquí, pero viene un tercer diseñador y pone perno aquí, pone perno aquí, pone perno aquí y pone perno aquí. Eso podrían ser los 3 escenarios que hay. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Recuerden que para que exista fractura, la ecuación de la resistencia máxima por fractura es esto, que ya sabemos que para fractura esto es 0.75 por fórmula. Viene el esfuerzo último del tipo de acero que estemos viendo, que eso lo sacamos de la tabla, el esfuerzo último. Y él se multiplica por una área efectiva. Eso es la fórmula general. Eso es lo que vimos en el libro el primer día de clase. Pero entonces aquí se derivan dos cosas. Esa área efectiva, a su vez, dependiendo de las condiciones, si es atornillada, soldada, si está toda soldada la valla gruesa o si está parcialmente conectada, eso va a tener otras definiciones. Entonces puede ser que sea el área neta solamente, o en realidad sea un área efectiva.
Entonces, ¿cómo definimos cuál es cuál? ¿Cuándo uso cada uno? Área neta va a ser esto. ¿Por qué razón? Porque yo tengo todo el perfil está conectado. Están conectadas las alas y están conectados el alma. ¿Qué quiere decir? Que ahí automáticamente yo solamente calculo el área gruesa menos el área de los tornillos. Le voy a poner el área, que no sé ni cómo poner la nomenclatura. Aquí le voy a poner tornillo. Menos el área del tornillo, automáticamente eso es el área efectiva. ¿Ya? El área neta, allí es el área efectiva. No hay que multiplicarlo por U, porque todo está conectado. Todas las áreas están conectadas. Pero si yo analizo a este diseñador, él solamente conectó las alas. Entonces quiere decir que aquí yo no puedo decir que el área neta es automáticamente la efectiva. Entonces aquí el área efectiva va a ser igual al área gruesa, igual al área neta, por una U. ¿Ya? Porque no está conectado. Aquí no multiplicamos por ninguna U, porque él estaba todo conectado, o sea, era 1. Pero como aquí no está totalmente conectado el alma, sino nada más la ala, hay que ponerle un factor de reducción. Entonces ya A sub n pasa a ser AE. Y hay que ponerle un factor de reducción que es U. Y esa U se calcula como 1 menos X barra entre L. ¿Sí? Y eso nos va a dar una reducción del área neta. No porque existan más tornillos, no, no. Va a ser una reducción porque no está totalmente conectado en todo el área gruesa. Y lo mismo pasa acá. El área efectiva también va a ser igual al área neta por una U. Y en este caso también U va a ser igual a 1 menos X barra entre L. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el X barra será calculado de otra manera y aquí será esto de acá arriba. ¿Sí? Entonces, en estas dos condiciones, el área efectiva es distinta. Conectarlo por las alas o conectarlo por el alma da un área distinta, porque el X barra cambia. ¿Sí? Entonces, pero lo que sí sabemos es que en ambas yo voy a aplicar un factor de reducción que hace que el área efectiva sea menor que el área neta que estoy calculando aquí. Independientemente en los dos casos, sabemos que área neta, aquí faltó la N, área neta siempre se va a definir como el área total menos los tornillos. O sea, lo mismo que aquí. Se define igual el área neta aquí y se define igual el área neta aquí. Pero se le aplica un factor de reducción de 1 menos X por L porque no está totalmente conectado. Acá sigue siendo el área neta, pero como está todo conectado, U es 1. Y automáticamente eso es el área efectiva. ¿Sí? Estas tres condiciones es para poder definir este punto que está aquí y encontrar la PU por fractura. ¿Sí? Creo que debemos estar bastante claros, ¿no? ¿Por qué la diferencia? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ok, si tenemos claro entonces qué es un área efectiva, ¿verdad? Puede ser que si está todo conectado, el área efectiva es igual al área neta, pero si no está todo conectado, entonces el área efectiva es el área neta multiplicado por una U que va en función de la X barra, de dónde estén conectados y de qué tipo de pieza se está utilizando, ¿sí? Entonces, muchachos, con esto vamos a quedar, ya son 7:50, vamos a quedar ya con esto la teoría de hoy. Y la próxima clase entonces vemos un ejemplo de estas áreas efectivas para familiarizarnos con el tema de la X barra y la resistencia, ¿sí? Vamos a quedar entonces hoy hasta aquí y nos vemos el próximo martes. Hasta el martes, profe. Hasta el martes, muchachos, suerte. Hasta luego. Hasta luego. Listo, profe, que tenga buenas noches. Igual a todos.